Tenemos que hablar de una serie que empezamos el domingo pasado en cuanto a unos a otros. No pude escuchar, estuve predicando en Shela el domingo pasado, pero empezó la serie de Roberto hablando de amaos unos a otros. Y a mí me toca hablar de edificaos unos a otros. Creo yo, por lo menos es mi percepción, que todos los pasajes que en la Escritura hablan de unos a otros podrían ponerse debajo de estos dos. Amaos unos a otros y edificaos unos a otros incluirían todos los demás pasajes que hablan en cuanto a los unos y los otros. Por ejemplo, si nosotros nos edificamos y nos amamos unos a otros, nos vamos a poder soportar unos a otros. Nos vamos a poder hospedar unos a otros. Nos vamos a poder exhortar unos a otros. Porque es todo parte de estas dos primeras premisas, que es amaos unos a otros y edificaos unos a otros. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11, lo tienen en su boletín, dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Miren, vamos a tocar varios pasajes el día de hoy. Y yo quiero tratar de ser práctico, como siempre trato, pero de que entendamos un poquito cómo edificarnos unos a otros. La palabra edificarnos es un término de la construcción y no da a entender la totalidad de cómo usted y yo podemos edificarnos mutuamente. Y le voy a explicar por qué. Quien edifica en una construcción es el albañil y levanta un edificio, sea cual sea. En la edificación del cuerpo de Cristo sucede lo mismo. El Señor es quien edifica el cuerpo. Pero hay algo que el ejemplo de una edificación no le puede dar, que es que los miembros, déjemelo ponerlo de otra manera, los ladrillos se edifican mutuamente. Y es difícil entender ese concepto, o la ilustración de la construcción de un edificio no da a entender la imagen total. Mire, cuando uno tiene un bebé, hay algunos bebés en esta iglesia, siempre es un gozo escuchar o ver nacer niños y poder disfrutar de ellos, y uno los ve cómo van creciendo poco a poco, y los cambios de los primeros meses son para mí los más lindos, ¿verdad? Uno llega a conocer al bebé de unos amigos que recién nacido tendrá 30, 40 días y el bebé no hace nada, ¿verdad? Por lo general está durmiendo, cuando no está durmiendo está llorando, y cuando no está llorando está siendo alimentado. Pero luego uno va a visitarlo a los 4 o 5 meses y el bebé ya comienza a interactuar un poquito más. Ya está despierto, los papás le muestran ya cómo sonríe, cómo reconoce ciertas cosas. El tiempo sigue transcurriendo y ese niño va creciendo y va teniendo mayor interacción con las personas. Ahora, ese niño sería imposible que creciera y se desarrollara solo. Si uno agarra un bebé y lo deja en la cuna y lo deja ahí y espera que ese niño se alimente solo, que ese niño crezca solo, que ese niño aprenda todo solo, probablemente ese niño va a morir. Y uno dice, bueno, a los animales, y esto es bien interesante, la mayoría de los animales dependen de sus padres solo por un corto tiempo. 1 mes, 2 meses. Pero nosotros, el ser humano, no estoy diciendo que tengamos nada que ver con los animales, dependemos de nuestros padres por un montón de años. Porque claro, no es que cuando el niño tiene 2 años ya lo dejamos solo. Ya va al baño solo, aprende a cambiarse, aprende a hacerse la comida. No. De hecho hay algunos de ustedes, y yo trabajo con los jóvenes, que tienen 20 años y si sus padres no le hicieran la comida, los encontraríamos muertos en una habitación. No voy a hablar de nada, pero hay algunos hombres mayores que puede ser que pase lo mismo.
Ahora, dependemos de otras personas para poder desarrollarnos, para poder crecer. Y usted y yo un día conocemos a Cristo y la Biblia narra, dice que usted y yo nacemos de nuevo. Hay un nuevo nacimiento. El problema ahí es que nos encontramos con que somos seres humanos muchas veces maduros. Y cuando nos hablan de ser bebés y de la necesidad de ser edificados, la necesidad de ser educados, no nos gusta. Claro, porque mi hija aceptó a Cristo a los 4 años. El concepto para ella es mucho más fácil. Pero mi madre conoció al Señor a los 45 años, o 40 años, o por ahí un poquito menos. Sí, como a los 36 años, póngale, conoció a Cristo. Y se había criado sola, y empezó a trabajar desde muy temprana edad, y a vivir sola. Y ella conoce al Señor siendo madre ya de 2, y le comienzan a decir cómo debe hacer ciertas cosas. Y yo me pongo en el lugar de una persona adulta, no nos gusta que nos digan cómo hacer las cosas. Ahora, la Biblia narra, y me encanta que esta serie Roberto la haya puesto luego de la serie de dones, porque la explicación de los dones es para edificación del cuerpo de Cristo. Y ahora vamos a hablar de cómo edificarnos unos a otros. Acompáñenme a Efesios capítulo 2. Versículos, ya lo hemos leído, pero versículos 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Mire, la realidad es que el Señor, para que usted y yo crezcamos espiritualmente, para que usted y yo seamos edificados, no solo nos ha dado el Espíritu Santo como morada, no solo nos ha dejado su palabra, sino que nos ha dejado otros creyentes. Y esto fortalece más la idea de que el cristiano debe vivir en comunidad. Los cristianos debemos ser, la iglesia local es una comunidad en donde nos edificamos mutuamente, o deberíamos. Pero la pregunta para mí, por lo general, no recae tanto en el por qué, sino siempre recae en el cómo. Yo leo un pasaje y cuando el Señor me dice que debo hacer tal o cual cosa, por lo general lo que me pregunto no es por qué. Lo que me pregunto es cómo. Ok, tengo que edificar a mis hermanos y mis hermanos me tienen que edificar a mí. ¿Cómo? Porque claro, yo podría decir, bueno, yo predico y espero que mi predicación sea de edificación para algunos. Sí, pero entonces, ¿y el que no predica? Solo se aplicaría entonces a las personas que tienen privilegios de enseñanza de la Escritura. Y la Biblia no dice eso, sino que nos llama a edificarnos unos a otros. Ni siquiera pone una línea de autoridad. No dice, bueno, las autoridades de la iglesia edifiquen a la iglesia local sobre la cual Dios los ha puesto. No, llama a edificarnos unos a otros. No importa cuál es nuestro rol dentro del cuerpo de Cristo. Lo recuerda, lo aclara en Corintios. Cuando habla de los dones, a uno constituyó una cosa, a otros constituyó otra. Pero ninguna parte del cuerpo es más necesaria que otra. Miren, tenemos que entender que mi deber como cristiano es edificar a cada uno de ustedes y su deber es edificarme a mí. Pero no un deber implícito en la cristiandad. Debe ser intencional. Yo debo estar aquí pensando en cómo edificar a cada uno de ustedes. Y ustedes deben sentir la responsabilidad, al igual que yo, de edificarme a mí y a los demás.
Y entonces yo quería responder esta pregunta, bueno, ¿y entonces cómo lo hacemos? De una forma que yo pueda edificar a todos más allá de cuál sea mi rol dentro de la iglesia local. Efesios 4:29. No lo busque, si no quiere yo se lo leo. Dice así, Efesios capítulo 4, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y cuando yo me preguntaba cómo podemos edificarnos mutuamente, qué elementos, no importa la madurez que usted o yo tengamos, qué elementos tenemos, nos han sido dados por el Señor para poder edificar a otros, lo primero que me venía a la mente es la gracia de Dios. Si usted es un hijo de Dios, ha gustado, ha recibido la gracia de Dios. Y la primera manera que se me ocurre a mí, acorde a lo que dice la Escritura, que usted y yo podemos edificarnos unos a otros, es extendiendo gracia de Dios con nuestras palabras a los demás. Ser canales de gracia, extender la gracia de Dios a los demás. Y Efesios 4 nos habla de cómo hablar con los demás. Y yo le quiero ser honesto, no es un tema fácil. Porque mi adaptación a este país creo que aún sigue en proceso, más allá del tiempo que ya vivo aquí. Porque yo vengo de un país donde si usted hace algo y a otra persona no le gusta, la otra persona va a hablar con usted mirándolo directo a los ojos y le va a decir exactamente lo que no le gusta. No va a andar con rodeos, no lo va a tratar de suavizar. No va a decir, está todo bien, y después se da la vuelta y decir, no está todo bien. No, se lo va a dejar bien clarito. Pero aquí, culturalmente, eso no es tomado bien. Eso es una persona muy pesada, que dice las cosas casi que sin filtro. Y yo le soy honesto, he tenido que aprender, creo que hay ciertos límites, creo que todos debemos aprender. Pero me ponía a pensar cómo, si yo puedo utilizar la gracia y mis palabras de gracia para edificar a mis hermanos, ¿cómo uso yo mi boca? Yo creo que una de las palabras más tergiversadas en este mundo es la crítica constructiva, ¿verdad? Criticamos a alguien, lo matamos, lo despedazamos y después decimos, no, pero es una crítica constructiva. Queremos ayudarte. Mire, la manera en que tenemos de edificarnos mutuamente puede ser hablar con gracia. Extender la gracia de Dios a otros a través de lo que digo. Mire lo que dice Colosenses, no lo busque, capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Debemos entender que es necesario que edifiquemos el cuerpo de Cristo, extendiendo la gracia de Dios con lo que decimos. Y mire, la boca puede destruir en un segundo, pero tiene la gran oportunidad de también poder edificar. Hace un tiempo atrás, no me acuerdo, puede haber sido hace un año atrás, escuché a una persona decir algo que me resultó raro, por lo menos. Su hijo había logrado algo muy bueno, muy bueno. Y lo felicitamos todo al hijo y él le dijo, hiciste lo que te correspondía. Y después cuando su hijo se fue le pregunté, ¿podría ser un poquito más amoroso? No, es que no quiero que se le suba a la cabeza. Claro, y cuando uno escucha eso dice, bueno, puede ser algo bueno. Honestamente no conozco, él como padre debe conocer mejor a su hijo.
Pero no sé si eso es extender gracia. Extender gracia podría haber sido reconocer el logro y darle la gloria al Señor. Pero a veces parece que nadie nos da una palabra de afirmación. Nadie una palabra de ánimo. Y uno ve la historia del Señor Jesucristo con sus discípulos. Y no quiero que me apedree ni me trate de hereje, pero esos 12 hombres eran un desastre constante. El Señor Jesucristo decía algo y ellos hacían otra cosa. El Señor Jesucristo le dijo que iba a resucitar y ellos ni lo creyeron. Lo creyeron más los romanos, poniendo una piedra, que los mismos discípulos. Un desastre. Y sin embargo, la Escritura está llena de palabras de ánimo y de gracia para con ellos, de parte del Señor Jesucristo. ¿Qué le hubiera dicho usted a Pedro luego de que le negara 3 veces? Vos que te decías mi amigo, traicionero. Y el Señor Jesucristo mira a Pedro y le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y uno dice, qué pregunta dura, sí, pero qué pregunta cargada de gracia. Porque le está haciendo esa pregunta sabiendo que por lo que él hizo, Pedro puede responder que sí. ¿Cómo hablamos entre nosotros como hermanos? ¿Extendemos gracia a los demás o juicio? Y no digo que no debamos marcar los errores, pero digo que a veces nos ponemos en posiciones donde no extendemos gracia, extendemos la ley. Donde no buscamos a nuestro hermano para edificarlo, sino que lo condenamos. Y si el Señor hiciera lo mismo con nosotros, estaríamos todos muertos y en el infierno en este mismo momento. Una de las maneras más lindas que tenemos de edificarnos unos a otros es extender gracia. Pero a ver, quiero que entienda, extender gracia no es decir palabras bonitas. Eso tiene que ver con emociones. No es que alguien venga y diga, qué bien vestido que estás hoy. Eso no es extender gracia, eso es dar un cumplido. No está mal. Pero extender gracia depende de lo que leíamos en Colosenses capítulo 3, que la palabra del Señor more en abundancia en vosotros. Entonces yo puedo extender, compartir la gracia de Dios a través de su palabra. Puedo compartir un versículo, puedo dar un ánimo que valga la pena. Mire, a veces hemos pasado por situaciones difíciles y gente con un buen corazón, pero con un nulo conocimiento de la Escritura, ha venido a decirnos, mire, todo va a estar bien. No, la Biblia no enseña eso. ¿Sabe cuántas veces ha venido gente a decirme, en el nombre del Señor declaramos que tu hijo va a ser sano? Y cada una de esas veces le he dicho, mira hermano, usted evidentemente no conoce lo que enseña la Escritura. La Biblia no me promete que mi hijo va a ser sano. Y yo prefiero la voluntad del Señor que la mía. No declare algo que usted no tiene el derecho, el poder para declarar. No puede declarar nada usted. No hay conocimiento de la Escritura. Por eso declaran. Y espero que nadie se lo tome personal. ¿O sí? La Escritura no enseña eso. Está pasando por una prueba, déjeme orar por usted. Y esto se va a terminar, no sé. No sé. El Señor sabe, tiene un propósito y es soberano y confiamos en eso. No te puedo solucionar eso. Puedo orar por vos. Puedo estar aquí a tu lado para llorar con vos. Pero no te puedo solucionar la vida. Porque no depende de mí. Depende de alguien más grande que es el Señor. Y a veces queremos edificar y terminamos lastimando a la gente. Y permítanme, y no es un descargo contra nadie, pero si cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Gente que dice, si su hijo no se sanó es porque usted no tuvo suficiente fe. ¿En serio? Eso quiere decir que
en toda la historia no hubo una sola persona con fe. Porque hasta ahora no hay ninguna persona eterna, viva. A tarde o temprano alguien murió. ¿Mi fe mueve la mano de Dios? ¿O tengo un Dios soberano y por fe dependo de Él? Mira, hermano, hemos tergiversado la Escritura para convertirnos en grandes consejeros de nuestra propia opinión, pero pocos canales de gracia hacia los demás. El consuelo viene de la persona del Señor Jesucristo, no de mis palabras bonitas. La edificación proviene de poder extender lo que Cristo ha hecho, lo que Cristo ha dejado a otros. Y a mí a veces vienen y me dicen, hermano, tengo a mi hijo, a mi tío o a mi madre enferma y ore usted por él para que Dios la sane, pensando que tal vez por la posición que el Señor me ha dado, el Señor a mí me va a escuchar. O me va a escuchar y va a cambiar de opinión. Y yo, claro, a veces voy de manera afectiva y trato de orar, pero siempre le digo lo mismo, mira, hermano, si mi oración tuviera más poder, mi hijo sería sano, y no lo es. Y no puedo hacer nada al respecto, excepto depender de un Dios de gracia y consolarme leyendo la Escritura, diciendo que Él me ama, que Él es soberano, que Él tiene un propósito. Y poder decidir, no con el corazón, con la mente, razonando que vale la pena seguir a este Dios, al único Dios. Porque todo lo que tengo es por gracia, porque no merezco nada. Miren, cantamos uno de mis himnos favoritos cuando era pequeño. Acá dice pon, creo. En Argentina dice, fija tus ojos en Cristo. Tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será. ¿Sabe cuál es la manera de extender la gracia? Cuando usted y yo ponemos los ojos en lo terrenal, tomar a la persona de la mano y llevarla a Cristo. No darle una falsa esperanza, una expectativa. Es ayudarlo a quitar los ojos de lo terrenal y poder llevarlo a Cristo, donde lo terrenal pierde valor, a la luz del glorioso Señor. Mire, usted y yo debemos edificarnos mutuamente. Necesitamos ser hombres y mujeres llenos de la palabra de Dios para poder extender gracia con nuestra boca a los demás, no opiniones. No palabras bonitas, la palabra divina y santa del Señor. ¿Que es dura? Claro que es dura. Pero en la cual hay esperanza, en la cual deposito mi fe, la cual me dice que tengo un Dios que me guiará más allá de la muerte, con el cual pasaré la eternidad y un día finalmente delante de Él le veré cara a cara y seré santo. Eso es gracia de Dios. Y si en este mundo no tengo trabajo y no tengo dinero y no tengo salud y no tengo nada, debo vivir con la cabeza baja. No, debo quitar la mirada de lo terrenal y ponerla en Cristo. Pero necesito personas a mi alrededor que me ayuden. Qué manera gloriosa de edificarnos mutuamente. Cuando de la boca de una persona brota la gracia del Señor. Mire, yo no sé si le ha pasado, espero que sí. Pero qué magnífico cuando una persona llena del Espíritu Santo, cuando una persona en la cual mora en abundancia la palabra de Dios, trae esas palabras que tal vez no son las más bonitas, tal vez no son las más decorosas, pero que nos llevan a los pies de Cristo. Porque nos llevan a un lugar donde todo es perfecto y donde sé que voy a pasar mi eternidad y donde lo terrenal pierde el valor, porque escucho la gracia salvífica, la gracia maravillosa, la gracia eterna de un Dios de amor. Yo quiero ser de edificación a su vida. Necesito que usted sea de edificación a mi vida. Mire, eso implica que tengamos un compromiso de ser llenos de la palabra de Dios.
Eso implica que podamos extender la gracia con nuestra boca hacia otros. Yo trabajo con consejeros de campamento y una de las cosas que siempre digo es, si no sabes el consejo que vas a dar con un versículo, te ruego que no abras la boca. No, bueno, pero sé que la Biblia lo dice en algún lado. Sí, pero no sabes dónde. Si no sabes dónde, volvé a tu habitación, estudia la Escritura y dale a la persona lo único que puede transformar su vida, no tu opinión. No somos opinólogos profesionales. Los cristianos debemos ser hombres y mujeres de la palabra y eso nos va a llevar consecuentemente a actuar. Mire, le voy a leer uno de mis versículos favoritos de toda la Escritura. Si lo quiere buscar y subrayarlo, ponga una nota al lado y diga versículo favorito de Lucas. No, son bromas. Números, capítulo 27. ¿Quién diría que iba a estar en Números? Números, capítulo 27. Versículo 18 al 20. ¿Lo tiene? Dice así la Escritura. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué hijo de Num, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Dios le había dicho a Moisés quién lo iba a suceder, Josué, y le está diciendo, bueno, lo vas a poner delante de todos, y vos le vas a entregar el cargo. Versículo 20, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Mire, amo este pasaje. Le pondrás de tu dignidad sobre él. ¿Sabe qué quiere decir esto? Nadie le iba a hacer caso a Josué. Nadie. No lo consideraban una autoridad. Tal vez tenía las condiciones, tal vez tenía un montón de cosas, pero nadie le iba a hacer caso. Y el mandato del Señor para con Moisés es derramar de tu dignidad. Dale lo que vos tenés a él, delante de todo el pueblo. Y dice, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Mire, no solo usted y yo debemos extender la gracia con nuestras palabras, usted y yo debemos invertir en la vida de otras personas. Tal vez en la vida de personas que no se lo merecen, que no han hecho los méritos necesarios. No importa. Mire, el viernes estudiábamos con un grupo de amigos Hechos capítulo 11 y hablábamos de la vida de Bernabé. Y yo le digo algo. Creo que necesitamos más gente como Bernabé. Porque uno va a Hechos capítulo 11, no lo busque. Y en Hechos capítulo 11, le cuento un poquito el contexto. En Hechos capítulo 11, Pedro comienza a dar un informe en Jerusalén de por qué él había entrado a la casa de un gentil, Cornelio, para predicarle el evangelio. Y al mismo tiempo que sucedía esto y que le pedían explicaciones a Pedro, la Biblia dice que los cristianos judíos que habían sido perseguidos, que se habían esparcido de alguna manera, que llegaron a Antioquía, le predicaron el evangelio a griegos. Y en esa predicación del evangelio a griegos, la iglesia en Jerusalén envía a Bernabé para ver qué está pasando. Y llega Bernabé, Hechos capítulo 11, versículo 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Versículo 25 es pasado por alto un montón de veces, pero déjeme ahondar en ese versículo. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo el año. Y uno dice, ¿y qué tiene que ver esto? Saulo conoce a Cristo. ¿Recuerda? Hechos capítulo 9. Camino a Damasco. Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso conoce al Señor, el Señor comienza a obrar en su vida, predica en Damasco y gente lo quiere asesinar.
Y como lo quieren asesinar, lo hacen escapar y lo mandan a Jerusalén con los apóstoles. Cuando llega a Jerusalén, los apóstoles no lo quieren recibir. ¿Por qué? Porque Saulo era un perseguidor del cristianismo. Y la Biblia dice que Bernabé fue a hablar con los apóstoles para explicarle lo que había pasado en la vida de Saulo. Y luego que él habló, lo recibieron. Y Pablo comenzó a predicar. Pero claro, él era un judío que había dejado su religión. Era una persona encargada de perseguir al cristianismo que se declaraba cristiano. Luego de predicar en Jerusalén, ¿sabe qué pasó? Lo quisieron matar de vuelta. Y los discípulos lo llevaron a Cesarea y le dijeron, andate a Tarso. Y Pablo se va a Tarso y luego de eso la Biblia dice, y hubo paz. Y Saulo, mejor que se quede en Tarso. Cada vez que viene acá alguien lo quiere matar. Olvidémonos de ese hombre. Qué bueno que aceptó al Señor, pero dejémoslo en Tarso. Porque cuando estuvo en Damasco lo quisieron matar. Vino a Jerusalén, lo quisieron matar. Y ahora hay paz. Olvidémonos de Saulo. Y de repente este hombre, Bernabé, llega a capítulo 11 y va a Antioquía y ve a gentiles conocer a Cristo. Y yo creo que por su mente, y se lo voy a preguntar cuando llegue al cielo, pero yo creo que por su mente dijo, aquí nadie va a juzgar a Saulo. Y en lugar de quedarse en Antioquía donde lo habían mandado, dijo, me fui a Tarso a buscar a Saulo. Y me quedé con él en Antioquía 1 año. Y luego de esto, Pablo se convierte en el personaje principal de todo el libro de los Hechos. Por la vida de un hombre como Bernabé que decidió invertir en la vida de un hombre que no valía la pena para todos los demás. ¿Saulo se merecía estar con los apóstoles? No, era un perseguidor de la iglesia. ¿Saulo se merecía que le tuvieran un trato especial? No. Pero Bernabé entendió que nadie se merecía eso, pero que la gracia de Dios puede ir más lejos. Bernabé fue a buscar a Saulo, que la Biblia no narra qué estaba haciendo en Tarso. Lo trajo a Antioquía y se quedó 1 año con él. Y en Hechos capítulo 13, Saulo y Bernabé salen a su primer viaje misionero y Pablo se convierte en el misionero más grande de toda la historia. Porque una persona, guiada por el Señor, decidió edificar a su hermano invirtiendo en su vida. Yo le quiero decir algo, y no me apedree antes de tiempo. Mire para los costados. Mire, no me mire a mí, mire para los costados. Vuelvo a repetir, no me apedree todavía, Ninguna de esas personas que usted vio recién, ni la que está viendo aquí al frente, vale la pena invertir en ellos. Pero el Señor envió a su único hijo a morir por cada uno de los que usted acaba de mirar. Si el Señor nos amó de tal manera que envió a su hijo a morir por cada uno de nosotros, vale la pena que yo invierta en la vida de esas personas. No por lo que son, no por lo que han hecho, por lo que Cristo ha hecho. Nunca se trata de los méritos de la persona. Odio cuando alguien dice, bueno, tenemos que ver quiénes son los líderes de jóvenes, busquemos a los más pilas y invirtamos en ellos para que... ¿Por qué a los más pilas? Busquemos a los que aman al Señor, aunque no tengan otra capacidad. Invirtamos en la vida de personas porque Cristo ama a las personas, no por otro motivo, no por un beneficio secundario. El Señor invirtió 3 años en la vida de Judas. ¿Y sabe qué hubiéramos dicho si el Señor hubiera estado aquí haciendo eso? Puchica, Jesús, te equivocaste, La verdad que elegiste 11, 10 te damos. Pedro más o menos. Y Judas de lo peor. Y uno se pregunta, ¿por qué el Señor Jesucristo invirtió en la vida de Judas? Y uno dice, no, salta la teología ahí, ¿verdad? No, lo que pasa es que la Escritura enseñaba que iba a haber un vaso de ira, un vaso de perdición. Y era necesario que ese ejemplo quedara. Sí, pero durante esos 3 años el Señor no lo trató como un vaso de ira. Lo amó.
lo amó, sabiendo que le iba a negar, sabiendo que lo iba a traicionar, sabiendo que lo iba a vender por el precio de un esclavo. Le amó. Y eso es invertir en personas. Si usted espera algo a cambio, se equivocó de lugar. No invertimos por lo que podemos retornar. Esto no es una empresa donde evaluamos cuál va a ser el retorno antes de hacer una inversión. Invertimos por lo que Cristo hizo por nosotros. Una inversión que no valía la pena. Una inversión con un retorno que no significa casi nada. Pero lo hizo por amor y por gracia. Mira, hermanos, necesitamos edificarnos todos. Necesitamos ser más como Bernabé. Necesitamos buscar a la gente olvidada, perdida, e invertir en ellos. Necesitamos invertir en los que tenemos a nuestro alrededor. No por egocentrismo, para decir, miren lo que he hecho. ¿Sabe? Bernabé nunca tomó crédito por lo que hizo en la vida de Saulo. Es más, luego del primer viaje misionero se pelearon, se separaron. ¿Saben por qué? Porque Bernabé encontró otro que necesitaba que invirtieran en su vida, Juan Marcos. Y Saulo no lo entendió. Y Bernabé no le dijo, Saulo, pero si yo hice lo mismo con vos. No le dijo eso. Se separaron. Bernabé se fue con Juan Marcos. Y Saulo se fue a sus viajes misioneros. Mira, hermano, necesitamos invertir. Invertir en la vida de otros. Poner de nuestra dignidad, aunque sea tratada como porquería. No importa. No somos llamados a producir buenos creyentes. Somos llamados a invertir en personas. Más allá de los resultados. Y no le hablo de hacer un librito. Hablo de compartir la vida con el otro. De tener un Bernabé. Alguien con quien compartir la vida. Alguien al cual uno le puede contar sus bajezas, sus luchas más profundas. No alguien con el que se junta solamente a estudiar o a completar un cuestionario. Hablo de alguien con quien compartir la vida. Y hablábamos el viernes mientras estudiábamos Hechos 11. Y yo decía, creo que uno de los errores más grandes del cristianismo es pensar que los líderes no necesitan ser edificados por las personas. Mire, yo necesito ser edificado por miembros del cuerpo de Cristo. No importa si son neófitos recién plantados o si son maduros de 40 o 50 años en la fe. Necesito que la gracia sea extendida a mi vida. Necesito que personas inviertan en mi vida, aunque no valga la pena. Y ni siquiera necesito que lo hagan por amor a mí. Necesito que lo hagan por amor al Señor. Mire, hermanos, somos 250 personas aquí. 250 personas. Y estoy seguro que muchos en algún momento de la vida tuvieron un Bernabé cerca. Porque no creo que haya solo uno en la vida. Pero estoy seguro que si yo preguntara hoy, ¿cuántos tienen un Bernabé hoy en su vida? No creo ni que la mitad de la iglesia levante la mano. Pero la pregunta no es esa. Porque esa sería simplemente lamernos las heridas. Déjeme reformularle la pregunta. ¿En la vida de cuántas personas es usted un Bernabé? ¿En la vida de cuántas personas es usted un Bernabé? Si la respuesta es en ninguna, hermano, se está perdiendo de edificar al cuerpo de Cristo. Porque puede predicar muy bonito, tal vez puede tener un ministerio exitoso a los ojos del mundo, puede ser fantástico tocando un instrumento, pero Dios no lo llamó a eso, y a mí tampoco. Nos llamó a edificar al cuerpo de Cristo, a invertir en la vida de personas. Déjeme compartirle 3 versículos más y termino. 1 Corintios capítulo 14, versículo 26, dice así:
¿Qué pues, hermanos? Luego de hablar de los dones, del amor, de la mala aplicación de los dones que había en Corinto, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Y voy a poner una pauta acá. Más allá de que tengas todo eso, y que puede ser muy bueno, hágase todo para la edificación. Quiere decir que usted puede hacerlo sin edificar a la iglesia. Quiere decir que usted puede ser el predicador más grande de todos los tiempos y no edificar al cuerpo de Cristo. No con sus prédicas tal vez, con su vida. Quiere decir que tal vez usted tenga un ministerio reconocido por todo el mundo, pero no es el Bernabé en la vida de nadie. Y esto tiene que ver con una actitud correcta o con un corazón correcto. No solo debemos extender la gracia con nuestra boca, no solo debemos invertir en la vida de personas, debemos tener un corazón, una actitud correcta para hacer las cosas. Yo podría estar aquí hoy predicando con un corazón completamente alejado de Dios. No lo estoy, pero podría. Podría. Porque no nos conocemos. Porque usted no sabe cómo está mi vida. Usted no sabe cómo está la relación con mi esposa. Usted no sabe cómo yo trato a mis hijos. No lo sabe. Usted evalúa si yo predico, y lo pongo de manera humana, y creo que es lo menos importante del mundo, pero usted evalúa si le gusta o no le gusta cómo predico. Si abrí o no abrí la Biblia. Y esa es su evaluación en cuanto a mi persona. Pero tal vez yo tenga un corazón incorrecto que usted nunca va a conocer si no invierte en mi vida. Si no me conoce a mí. No al predicador, a Lucas Ferro, a la persona, con sus cosas buenas y sus cosas malas, con defectos y virtudes. Y muchas veces podemos terminar haciendo cosas buenas, pero que no edifican a la iglesia. Mire lo que dice Romanos, no lo busque, capítulo 15, versículo 1 y 2. Así que los que somos fuertes, y yo prediqué en cuanto a los fuertes y los débiles, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Este versículo no está diciendo, mire usted, hermano, viva para agradar a los demás. No. Agrade a sus hermanos en las cosas que le van a edificar. Y después lo va a decir, si la comida que usted come, aunque no es pecado, es de tropiezo, hermano, no lo haga. Por amor a la edificación de su hermano. No quiere decir que se transformó en pecado eso. Quiere decir que mi actitud del corazón, mi corazón busca más agradar a Dios que tener razón. Y esa frase me parece que es muy dura. ¿Busco agradar más a Dios de lo que busco tener razón? Porque buscar agradar más a Dios muchas veces va a ser negarme a mí mismo aunque tenga razón. Por amor a otros. Y Pablo lo dice de una manera tan linda, aunque amándoos más, sea amado menos. Hermanos, necesitamos ser una iglesia que se edifica mutuamente, porque si no, somos una tertulia. Romanos 14, 19 dice así: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y esta no es una decisión que tenemos que tomar como iglesia. Esta es una decisión meramente personal. Decidir ser de edificación. Decidir dejar de hacer cualquier cosa que esté haciendo que no edifique a los demás. Decidir no invertir más mi tiempo en cosas que no edifican.
No, pero son muy bonitas. Puede ser. No, pero es que no son malas. Puede ser que tengas razón. Pero no edifican a nadie. No edifican a nadie. Y hermano, una de las cosas que recuerdo tal vez con mayor pena, y se los he contado varias veces, fue esa vez que en una reunión de misioneros nos dijeron: traiga cada uno a sus discípulos o a sus discípulos, que queremos hacer la cena de los discípulos. Y nadie llevó a nadie. Nadie llevó a nadie. ¿Usted quiere servir al Señor? ¿Usted ama al Señor? Saque de la mente estos conceptos humanos de que sus talentos es lo que Dios quiere. Dios quiere su corazón para tomarlo, hacerlo pedazos y formar el corazón de Cristo en usted y en mí. Para que usted y yo podamos ser canales de gracia con nuestra boca. Para que usted y yo podamos invertir, poner nuestra dignidad en la vida de otros. No porque se lo merezcan, por lo que Cristo hizo. Para que usted y yo podamos tener un corazón correcto, una actitud correcta. Que seamos una iglesia que busca la paz y la edificación mutua. Déjeme ser realista. Hoy por hoy no somos una iglesia que busque la paz y la edificación mutua. Pero eso no recae sobre el liderazgo de la iglesia. Recae sobre usted, sobre usted, sobre usted, sobre usted, sobre usted y sobre mí. Es mi decisión personal, es la suya, decidir ser parte de la edificación del cuerpo de Cristo. O ser, escúcheme bien, voy a usar las palabras de Pedro en Hechos capítulo 11 cuando se justificó delante de los judíos cristianos. O ser un estorbo en la obra de Dios. Es su decisión, no la mía. Es más, ni siquiera voy a catalogarlo yo. Lo hará el Señor, porque a mí no me toca juzgarlo. A mí me toca amarle y edificarle. Y a usted también. Pero es nuestra decisión convertirnos en una persona, en un miembro del cuerpo de Cristo que edifique, o ser un miembro que estorbe. Y Pedro, cuando habla con los judíos y le dice: miren, vi que recibían el mismo Espíritu Santo que nosotros, y recordé las palabras del Señor Jesús cuando dijo que seríamos bautizados con el Espíritu, y dice: ¿y quién soy yo para estorbar a Dios? Es una buena pregunta para hacerse. ¿Quién soy yo para estorbar a Dios? Que el Señor nos dé de su gracia para poder convertirnos en hombres y mujeres que por amor al Señor edifican al cuerpo de Cristo con su vida, siendo canales de gracia, hablando, invirtiendo en la vida de los demás y con un corazón correcto que busca reflejar el corazón del Señor. Ore conmigo. Padre, te amamos, te damos gracias. Te damos gracias por Cristo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu gracia en nuestra vida. Padre, ayúdanos a ser canales de gracia para los demás. Ayúdanos a edificarnos mutuamente como hermanos, a llevarnos mutuamente a los pies de Cristo, a invertir en la vida de otros. Padre, ayúdanos a ser el Bernabé para alguna persona en esta congregación. Pero por sobre todas las cosas, Padre, toma nuestro corazón y forma en él el corazón de Cristo, para poder ver a este mundo como tú lo ves, para poder ver la eternidad como tú la ves, para poder fijar nuestros ojos en Cristo
en su obra magnífica, en su gracia y en su amor. Y que todo lo terrenal, Señor, se convierta en algo tan vacío, con tan poco valor, a la luz del glorioso Dios que tenemos. Te amamos, Padre, y te exaltamos y glorificamos por tu gracia en nuestras vidas. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.